Enea y esparto, artesanía campesina. Herencia, en pleno corazón de La Mancha, posee un carácter fuerte y sobrio, heredado de sus antepasados como reflejo de sus tradiciones y costumbres. La villa, como detalla la carta de población, nace al abrigo de la Reconquista y de la mano de la Orden Militar de San Juan. En 1239, después de la batalla de las Navas de Tolosa, el Reino de Castilla inició la repoblación de la meseta sur, siendo delegada por el rey para la administración de la zona de la Orden de San Juan. Su prior otorgó la Carta Puebla al concejo de Herencia, que contaba entonces con 150 pobladores. Hasta nuestros días han llegado algunos usos de estos herencianos históricos, originados por la condición eminentemente rural y agraria de la población hasta bien entrado el siglo XX. Así se creó una artesanía vinculada directamente a la actividad agrícola y ganadera, propia de quienes emplean los recursos de la tierra para resolver necesidades básicas de sus labores y de la vida cotidiana. En este contexto se utiliza el esparto, del que las primeras noticias llegan desde el mundo romano, reflejado en los textos de Estrabón o Plinio desde el año 500 a.C. Los romanos comercializaron esta industria, sobre todo en las actuales provincias de Granada, Almería, Murcia y en La Mancha. Adquiere su mayor importancia en zonas como Herencia, rodeada de montes o sierras, y desde donde comenzamos a narrar el proceso de la elaboración de la artesanía en esparto. Nos dirigiremos a la Sierra de la Palenciana, ubicada en el término municipal de Herencia, carretera Villarta de San Juan. Iremos a buscar esparto, pues el esparto nace en la sierra y la enea en la vega de los ríos. El trabajo con el esparto formaba parte del salario del gañán. Lo realizaban los mayorales y pastores en el campo de Quintería por las noches, si llovía, o simplemente para distraerse, quedándose los jornaleros a cargo de la labor. Los trabajadores del campo aprovechaban estos días de lluvia y las noches para elaborar los utensilios que necesitaban para el desarrollo de sus ocupaciones. Francisco Díaz Pavón aprendió el oficio de gañán de su padre y así se lo enseñó a sus hijos. Aquí es donde nos encontramos con Jesús Díaz Pavón González Sánchez, trabajador agrícola y tractorista. El esparto, también llamado atocha, es una hierba de la familia de las gramíneas que crece espontáneamente en terrenos semiáridos y pedregosos del Mediterráneo occidental. Es una hierba perenne, cespitosa, de hojas filiformes y flores hermafroditas. Tiene la base ramificada y forma grandes macollas o vástagos que nacen de un mismo pie. Las hojas son duras y muy tenaces, de 1 milímetro de diámetro, que suelen estar enrolladas por falta de humedad y que se asemejan a hilos. Cuando la planta aún está verde, se arranca lo que será la base de los aparejos del esparto. Aunque la recolección puede hacerse durante todo el año, la mejor época para su recogida es de julio a septiembre, cuando se encuentra el de mayor calidad. Esto se coge en el verano, más que en el verano, en el otoño, para que el esparto esté granado, que no esté muy verdoso. Para utilizarlo en la artesanía, el esparto no se siega. Tiene que recogerse entero, incluida la raíz. Ayudados por un palo de madera, el espartero siega los hilos rehilándolos previamente en este palo para evitar los cortes que le produciría intentarlo con las manos desnudas. Esto es duro de pelar, ¿eh? Esto a veces los hombres que venían a arrancar a la sierra, con toda la calor que pasaban, las manos se les pegaban mucho porque esto es muy fuerte. Si no fuera por este palo, no podía arrancar. Y así se arranca un fácil. El espartero debe tirar enérgicamente hacia arriba y así va reuniendo pequeños manojos llamados mañas. En las grandes casas de labor,
Este trabajo de recolección lo realizaban cuadrillas tras la siega del trigo o la cebada para posteriormente venderlo en las propias casas al peso, en fardos, kilos o arrobas. Tras la recolección se procede a limpiar el esparto seleccionando las mejores piezas y una vez agrupado en manojos o mañas se le atan las zonas superior e inferior para que quede recto al secarse. Es entonces cuando adquiere su color amarillento tan típico. Cuando se han secado las hojas de esparto, podrían seguir dos tratamientos diferentes, como esparto crudo o picado, dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar. Inicialmente se comenzó a trabajar directamente tal y como se recogía la planta del campo. Aquí tenemos tres clases de esparto, que uno es seco, otro es mojado y otro es machacado. Con cada clase de esparto se puede realizar una clase de trabajo. Y con el esparto seco, que es esparto crudo, se puede hacer pleita. Con el esparto mojado se puede hacer glineja de 5 ramales. Y con el esparto machacado se pueden hacer cordelillo, que esto es como si dijéramos hilo para coser, los trabajos de la pleita. En caso de trabajar el esparto crudo, es necesario remojarlo 1 o 2 días antes para que adquiera flexibilidad y así poder realizar pleita o los distintos trabajos y trenzados. Más tarde se comenzó a picarlo o machacarlo con el fin de conseguir que su textura fuese más suave. El esparto picado se debe humedecer durante un largo periodo de tiempo o cocer en agua. Posteriormente, con una maza de madera, se golpea insistentemente y con fuerza sobre una piedra lisa o un tronco para separar las fibras que componen las hojas del esparto. Yo siempre machaco mucho porque es que mi padre me mandaba cuando él trabajaba. Hemos machacado la parte de los troncones del esparto y ahora nos vamos a las puntas. Con esto se hacía cuerda para coser los trabajos que se hacían. De esta forma se obtiene la materia prima para realizar el cordelillo y guita para coser o realizar objetos, así como el material usado en la agricultura con el que se atan los injertos. Aquí tenemos las herramientas que se usan, son muy pocas. La aguja de pleita que se utiliza para soguear. Con esta aguja se puede coser 2 o 3 pleitas a la vez. Esta es la aguja que tenemos para soguear las esteras, que por eso es tan larga, para pillar 2 o 3 pleitas a la vez. La aguja de lenguavaca es plana y con curvatura. Y aquí tenemos una aguja que esto se llama la aguja de lenguavaca, que esto es lo que más se utiliza para coser. La aguja recta para remates. Y aquí tenemos otra que es diferente, que es recta, que no es igual que la aguja de lenguavaca, para coser con otra clase de hilo. Tijeras para recortar el esparto que sobresale de los trenzados. Otras tijeras para los troncones de los espartos, que son duros. Hilo y cuerda para realizar las puntadas. Que estos son rollos que vienen ya de fábrica, que otras veces esto no existía, teníamos que hacerlo con esparto machacado para coser. Ahora, como ya tenemos la ventaja de que viene de fábrica hecho, pero hay veces que no es muy práctico. ¿Por qué? Porque es muy diferente el color y se nota mucho las puntadas. Y entonces yo prefiero hacer cuerda con el mismo esparto machacado, que por eso se machaca, se hace la cuerda para coser. Y entonces, aunque se vean las puntas, no se notan, porque es del mismo color. Con la maña o manojo, debajo del brazo, se realiza el cordelillo añadiendo progresivamente los hilos de esparto al retorcer la fibra entre los dedos índice y pulgar. Que normalmente cada ramal lleva 2 espartos. Según se va terminando,
coges un esparto y se le va añadiendo en el ramal que le va pidiendo. Con 2 espartos es lo suficiente. El artesano utiliza el cordelillo para coser distintas labores. Como curiosidad, cabe destacar la forma en que se empalman 2 cordelillos sin necesidad de hacer un nuevo trenzado. Se empalma en el doblez donde has empezado. Entonces lo retuerces otra vez, el nudo no le dificulta. Ni se va a desempalmar y aquí no se nota empalme ninguno. Es un trenzado con 3 ramales que se inicia formando una cruz. Entonces hacemos aquí una cruz y aquí hacemos los 3 ramales que hay que hacer la coleta. Entonces la añades siempre en el del medio. Traes de la derecha a la izquierda y ya lo has pillado. Siempre salir en el ramal del medio. Se trenza llevando el ramal de la izquierda hacia el centro para después repetir la operación con el de la derecha. ¿Ves? En el del medio siempre. Al igual que el cordelillo, se utiliza para coser trabajos fuertes, soguear y darle fuerza a la pleita. Lo doblas y lo terminas y haces el empalme igual que en el cordelillo y no se nota. Y así, como no hay nudo, como continúas cosiendo, el nudo no le dificulta el paso de la aguja. Esto es más fuerte que el cordelillo. Es un tipo de trenzado que se realiza con 5 ramales. Se comienza realizando una cruz y añadiendo otro ramal atravesando dicha cruz. El ramal de la izquierda irá a la derecha y al contrario. Entonces, mira, hacemos así una cruz. Entonces, como tenemos aquí 4 ramales solamente, siempre que se añade esparto, el artesano lo coloca en el ramal que queda en medio. Ahora le ponemos aquí en el medio otro. Cuando se realice cualquier tipo de trenzado, habrá de tener un número impar de ramales. Para que sean 5. Tienen que ser siempre nones. Si no, no te sale el dibujo. Como ves, en el ramal del medio se le pone, se le echa encima para decirle que el esparto que has puesto no te se escape. La palabra pleita procede del mozárabe plecta, que a su vez procede del latín plecta, que significa cuerda entretejida. Este significado nos da un indicio de la antigüedad de este arte, uno de los más complicados a realizar en esparto. Esto se hace una cruz, así con el esparto. La pleita se realiza trenzando ramales de esparto, de los que se obtiene una tira cuya anchura vendrá determinada por el número de ramales empleados. La quineja se hacía con el esparto hacia ti. La pleita es al contrario. La pleita puede tener 13, 15, 17 o 19 ramales. Y entonces en la pleita se anida en los 2 lados y en todas las vueltas. El esparto que se anide en el lado izquierdo te lo pones en el dedo meñique. Coges otros pocos y los coges y los pones en el lado derecho para ir sacando los ramales. Dependiendo de la anchura final, se utilizarán más o menos, siempre que sea un número impar. Estos ramales se parten. Como veis, aquí ponemos 3 ramales y aquí hay 4. El ramal que has añadido lo sacas por entre los 3 y los 4. Pero luego esos 4 se parten, que son 2 abajo y 2 arriba. Metemos el dedo, cogemos lo del medio y hacemos esta operación.
Luego estos espartos que saben mucho, mira, los pasa para adentro. Sueltas el lado izquierdo. Pones los espartos que tienes en el dedo meñique. Continuamos haciendo. Le aprietas, mira, 4 por arriba y 3 por abajo. Metemos el dedo para sacar este que es anillo. Estos 4 los partes. 2 para abajo y 2 para arriba. Uniendo distintas pleitas se obtendrán diferentes objetos artesanales. Estas puntas las metes para adentro, aunque luego esto se recorta. La pleita se ha venido utilizando en variados utensilios cotidianos, así como para resolver tareas agrícolas y ganaderas, tales como la fabricación de quesos. En este caso, se emplea en el proceso de presión manual la pleita de 17 ramales, llamada pleita para zunchar el queso, que lo comprime para el escurrío del suero. También se realizaban espuertas, seros y capachos para las labores agrícolas de recolección, baleos y esteras, primitivas alfombras para cubrir el suelo, escusas o bolsos para transportar los alimentos de la jornada en el campo. Es un tipo de trenzado en el que se realizaban puntadas anchas y holgadas para posteriormente introducir un ramal y apretar la puntada inicial. Esto es uno que decíamos que era puntada doble, porque pinchaba 2 veces en el mismo sitio, en la misma puntada. Pero yo siempre tengo aprendido que esto se llama pata gallina, la puntada de pata gallina. Entonces ponemos el ramal y ahora apretamos la punta. La puntada de pata gallina se utiliza para la elaboración de fundas para bombonas de cristal, al igual que para fabricar cerijos. Y así dándole vueltas, hasta que tú veas que el círculo que quieres hacer lo tienes suficiente ya hecho de grande. Es muy útil para unir distintos trenzados como la pleita por el canto. Y así, como veis, la clave de esto es que no se noten las puntas. Se puede realizar tanto con esparto como con enea o paja de trigo o de centeno. El resultado al realizar esta puntada es similar a una puntada de abeja. Aquí tenemos 2 clases de forro de garrafas. Una esa de cuerda solamente y otra tenemos de guinea. Y esta puntada la llamamos puntada de abeja, porque parece un panal de las abejas a punta y es muy parecida, y por eso le llamamos la puntada de abeja. Y se puede hacer de cuerda, cualquier cuerda, de guinea, y se puede hacer de esparto. De cualquier tipo de material se puede forrar, incluso con quineja. Con quineja también la hemos forrado. La enea nace silvestre, enraiza en los ríos y posee largas hojas. La época idónea para su recolección es el verano, durante los meses de julio y agosto. Se siega con una hoz para, después, extenderla al sol en un lugar llano hasta que las hojas pierdan su verdor natural y se vuelvan de un cálido tono amarillento. La guinea es un material que es más suave que el esparto, se trabaja mejor. Se puede hacer, igual que con el esparto, muchos trabajos distintos. La guinea no se puede hacer pleita, solamente coleta, quineja de 7 ramales, de 5, y con la guinea se pueden hacer también esteras, bolsos, se pueden hacer distintos trabajos. Vamos a hacer coleta igual que la anterior, solamente que esta coleta va a ser de guinea.
la guinea se hace mucho más suave. Y esto normalmente lo hacemos para hacer cerijos. Con el esparto se hacen muchos trabajos, pero con la guinea normalmente la usamos para los cerijos. Se le van hiriendo siempre en el ramal del medio. Aquí tenemos 3 y se pone en el ramal del medio. Se le pone el dedo y se le pone este ramal siguiente para el fin de que la guinea que has añadido no te se escape. Se utiliza por medio del trenzado de coleta para la realización de serijos o asientos cilíndricos típicos del mobiliario manchego. También puede trabajarse con puntada de pata de gallina y puntada de abeja, así como rellenarse con paja, grama o desperdicios provenientes de la propia planta. Pero luego para hacerlo prácticamente pues tarda muy poco. El esparto se utilizaba en incontables trabajos cotidianos, como vestir los carros, tapizando suelos y laterales de esparto, mientras en las ruedas se colocaban artilugios del mismo material llamados laillos. Otro utensilio que se utilizaba en las galeras o carros era el redol, que rodeaba el carro con pleitas de gran longitud para poder almacenar más paja. A los animales, especialmente a los de carga, se les dotaba de utensilios de enea como la albarda, una superficie similar a una manta que sirve para repartir mejor el peso que porta la bestia, y las aguaeras, también fabricadas en esparto para transportar cántaros o enseres. Tal y como escribió el poeta francés Jean de La Fontaine, por su obra se conoce al artesano. Es así, contemplando la labor abnegada y no siempre reconocida del artesano de herencia, que sabemos de su carácter, el mismo de esa tierra en la que se hunden sus raíces. Austera, fuerte y hospitalaria.